Vale, muy buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la última franja del día. Y bueno, voy a presentar rápidamente para no perder tiempo a los cuatro ponentes que tenemos aquí. Es un placer tenerlos. La idea es, la idea inicial era dar un poquito la visión amplia desde diferentes puntos de vista de un poco el rendimiento, la competición, sobre todo en el femenina, ¿no? En el enfocado a los deportes de montaña, pero con hincapié en el trail running o carreras por montaña. Por tanto, tenemos una visión desde un punto de vista de un entrenador, ¿vale? De corredores profesionales, amateurs, que va a ser Arkadi Margarit, que nos empezará él contándonos un poquito unos datos o lo que él considera importante. Seguidamente veremos la parte o la visión médica, donde Mar Sempere nos expondrá un poco lo que ella considera como muy importante. Seguidamente, la visión federativa desde la FEDME, Juan Gatón, como seleccionador FEDME de carreras por montaña, pues nos analizará o nos mostrará datos y demás por un poco la imagen de la mujer corredora en España. Y finalmente cerrará la intervención Silvia Puiggarnau, que bueno, es investigadora, pero también corredora, tiene las dos partes y bueno, nos mostrará un poquito lo que ideas, estudios que están lanzando, que están empezando a trabajar. Y la idea es eso, que ellos muestren una visión, unas imágenes, nos transmitan algo y seguidamente, pues el turno será vuestro para que preguntéis, ¿vale? Comentéis alguna cuestión a alguno de ellos o preguntas abiertas, ¿vale? Esa es la idea. Por tanto, Arkadi, cuando quieras. Bueno, hola a todos y a todas. Nada, primero agradecer a Héctor y a todo el equipo técnico por la invitación. Y nada, mi presentación va a versar un poco mi visión o mi opinión de qué contenidos deberían estar en una planificación de corredora de trail, específicamente de alto nivel. Y bueno, se puede extrapolar a alto nivel como se puede extrapolar también a corredoras amateurs. Entonces, un poco a nivel más profesional de corredoras por montaña, muchos de aquí los conozco que son entrenadores y demás, yo creo que en los últimos 2-3 años ha habido un crecimiento muy interesante de tanto el nivel como la participación de corredoras femeninas. Quizá todavía no está a nivel de, sobre todo, de masa de participación de corredores élite masculinos, pero sí que hemos visto un crecimiento bastante exponencial en los últimos 2-3 años. Por tanto, para una corredora profesional hay que saber que ahora mismo, posiblemente no como podría pasar hace 5, 6, 10 años, es un deporte del trail que está creciendo bastante en los últimos años, pues se corre más rápido, hay mayor profesionalización, por suerte hay mejores contratos, hay mejores condiciones que estamos viendo ahora mismo. También no solamente se incrementa el nivel de las corredoras, sino que hay más masa de corredoras, ¿vale? Y ahora veremos algún ejemplo. Y cada vez más, pues la gente entrena más y entrena mejor. Y eso lo estamos viendo en el trail running, por suerte, en los últimos años. Estos son dos ejemplos de carreras, por ejemplo, las Golden Trail Series, la final, si sois conocedores del trail seguro que la conocéis, es unas carreras de las más famosas, laureadas del mundo, donde precisamente este año y el pasado ya vemos un nivel muy alto de corredoras, tanto en su propio nivel como en masa de corredoras con salidas con la salida de corredores de primer nivel en mucha masa, ¿no? digámoslo así. También, por ejemplo, el campeonato del año pasado del Mundial de Innsbruck, que quizá fue un punto y aparte, ¿no? en el trail running, donde vimos una masa de corredoras también de muy altísimo nivel en todas, tanto en la Classic, que es la foto, como en ultradistancia, como en carreras, pues el maratón y demás. Y este es un ejemplo, una carrera de la OCC, que como sabéis la mayoría pues pertenece al Ultra Trail de Mont Blanc. Y bueno, esto es una clasificación de hace un par de años,
donde, pues bueno, la primera clasificada, no salen ahí las medallitas, pero bueno, había un par de medallitas ahí, donde la primera clasificada pues tarda 6 horas 10 y el top 10 cierra con 6 horas 40 y pico minutos. Y en cambio este año, por ejemplo, pues la primera corredora gana con 5 horas 54 minutos y el top 10 se cierra con 6 horas 13 minutos. Entonces, vemos un crecimiento que, digamos que los resultados o el rendimiento que tenía una corredora hace 2-3 años, pues ahora seguramente no lo podría, de alguna manera, tener ese puesto en la clasificación. Este es un estudio relativamente reciente, se juntaron muchos expertos entre ellos Foster y colaboradores, en el que bueno, se pusieron de alguna manera de acuerdo, es un artículo de opinión, en el que se preguntaron qué hace falta para ser corredor o corredora o deportista de resistencia de alto nivel. En primer lugar, creo que lo ha dicho antes Alberto, tener talento, elegir a los padres, ¿no? como comentaba, tener oportunidades, y yo creo que a nivel de trail es muy importante, y seguro que la mayoría consideréis, el vivir cerca de la montaña, tener suerte, también es otro factor, tener los objetivos orientados hacia el proceso o hacia la práctica y no tanto hacia los resultados, tener habilidades mentales, ¿vale? Como en cualquier deporte, y quizá lo que más podríamos tratar, lo que vamos a tratar en esta ponencia, pues son un poco los de abajo. En primer lugar, focalizar en objetivos digamos a largo término, a largo plazo, que al final entendemos que para rendir bien un año o dos, probablemente las cosas se tienen que hacer diferente que para rendir durante muchos años, es un poco la idea. Consistencia, es decir, entrenar mucho durante mucho tiempo y muchas horas, como, bueno, como también comentaba antes, tanto en escalada como en orientación y demás. Tener un equipo de trabajo, es muy importante, figura del psicólogo, figura del médico, figura evidentemente del entrenador y demás. Y sobre todo la salud, ¿vale? Que quizá eso es algo más reciente, se ha normalizado muchas veces en el trail o en el deporte femenino, pues aspectos que ahora mismo pues contemplamos, muchos estamos aquí, yo trabajo mucho con Mar, y bueno, se contemplan aspectos como perder la regla y demás, antes quizás se normalizaba y ahora pues en nuestra opinión pues es algo, vamos, es un atentado y no debería de normalizarse, ¿no? A la hora de planificar, pues eso serviría para cualquier deporte, para cualquier, tanto hombres como mujeres. Lo que aquí me gustaría destacar es que al final una planificación versa sobre 3 aspectos sobre todo, muchos colaterales y demás, pero sobre todo las demandas del deporte. Evidentemente tenemos que saber qué demandas tiene o qué especificidades tiene el trail, la especificidad de la propia carrera y sobre todo la individualidad, que es el que vamos a intentar versar un poquito durante la charla, y quizá para mí al menos es de lo más importante. Como punto de partida de la individualidad, pues bueno, sabemos que hombres y mujeres tienen características diferentes fisiológicas, ¿no? Y esto de varios estudios pues se pueden puntualizar las más importantes. En primer lugar, parece ser, ¿vale? Aunque depende mucho, y eso es evidente, de la individualidad del atleta, pues parece ser que el sexo femenino suele tener mayor prevalencia de fibras tipo 1 que los hombres. También parece ser que necesitan menos tiempo para recuperar. Por tanto, suelen tener mayor durabilidad, que es un concepto que ahora mismo está muy en boga a nivel científico, que básicamente lo que significa es resistencia pura, si es capaz de resistir un esfuerzo durante mucho tiempo, ¿vale? Vemos también algún ejemplo de cómo se puede igualar el rendimiento en carreras de más larga distancia. También parece ser, aunque depende mucho del individuo, que el sexo femenino pues, puede tener mayor capacidad de sufrimiento y una mayor capacidad de oxidar grasas y una flexibilidad metabólica un poquito más elevada, ¿vale? A nivel de ventajas que pueden tener el sexo masculino, pues parece ser que se tiene pues una mayor prevalencia de un motor aeróbico un poco más elevado, de consumo máximo de oxígeno, niveles de fuerza también más elevados generalmente, mayor tendencia, aunque esto quedaría un poco en duda, ¿no? Mayor tendencia a tener riesgos, ¿no? A asumir riesgos, mejor dicho, que podría ser, por ejemplo, importante en las bajadas, una mayor masa muscular y unos menores porcentajes de grasa, y que por tanto eso favorecería al rendimiento de resistencia. Y también, y esto me parece muy importante, especialmente a nivel de salud, unos huesos generalmente más fuertes y una mayor densidad, ¿vale? Y eso es pues, muy importante a nivel de salud a largo plazo.
hay varios estudios que así lo reportan, que a nivel en general de los deportes, pues bueno, parece ser que hay una diferencia de rendimiento en competición entre un 10 y 30% entre hombres y mujeres. En el deporte de resistencia, en carrera, pues conocemos un poco la regla del 10%, que básicamente es que en casi todas las distancias normalmente los hombres tardan un 10% menos de tiempo que las mujeres, pero sin embargo, y esto es muy curioso y a la vez de apasionante, es que en ultra trail las distancias empiezan a bajar hasta 1 o 3%, ¿vale? Y eso hay varios estudios que así lo corroboran. Y esto se ve clarísimamente en esta curva, donde se ve que el rendimiento, la diferencia de rendimiento entre hombres y mujeres se va cada vez estrechando un poquito más. Lo que no sabemos es si alguna vez chocarían las líneas, ¿no? Que también estaría muy chulo de ver. Sí que se ha visto que, aunque se va estrechando, parece ser que incluso muy larga distancia no llegan a cruzarse, ¿vale? Y bueno, esto es un estudio que así lo corrobora, que cada vez se va estrechando más, a medida que aumenta la distancia, se va diferenciando menos el nivel. Y esto, se ha visto en carreras, por ejemplo, esta es Jamie Peris, que ganó una carrera de 450 kilómetros frente a hombres. El caso también de, si alguien la conoce, a Ann Trayson, pues que ganó, es famosa en Estados Unidos, una corredora que ya está retirada, que quedó campeona, se coló muchos podios en carreras de ultradistancia a nivel general. Y el caso que según también más reciente conoceréis la mayoría es de Courtney Dauwalter, que justamente hace no mucho quedó segunda también general en una carrera de ultradistancia. Pero es cierto que no solamente, pues evidentemente a la hora de planificar un entrenamiento, evidentemente no hay que tener en cuenta únicamente las diferencias entre sexos, ¿no? Bueno, sabemos que para individualizar una planificación de entrenamiento, pues hay muchos aspectos, desde las capacidades aeróbicas, desde el metabolismo, desde los propios test artromusculares, aspectos nutricionales, capacidades mentales y muchas más, pero esto al final no va de todo esto únicamente, sino que va de la individualidad del atleta. Una mujer puede responder diferente a otra y aunque tengamos esa base de primero hay que tener en cuenta la diferencia entre sexos, lo primordial, al menos bajo mi punto de vista, sería cómo responde esa atleta a un determinado entrenamiento, qué cualidades tiene. Hay chicas que pueden ser muy explosivas, hay otras que se den mejor la ultradistancia, es una tendencia que a las mujeres se les pueda dar la larga distancia mejor, pero luego hay, lógicamente, especificidades e individualidades en cada persona y eso creo que es un poco la clave del entrenamiento, ¿no? Este es un extracto sacado de un libro de Larsen y Bucheit, que básicamente lo que nos dice es que qué cualidades fisiológicas hay que tener para ser una deportista, en este caso corredora de élite, de maratón se refieren ellos, ¿vale? Entonces, básicamente, en modo muy resumido, son igual prácticamente que las que tenemos que tener los hombres, ¿no? Para llegar al alto nivel. Tener unas capacidades mentales muy altas, eso ya se ha comentado que es común a todos los deportes prácticamente. Entrenar mucho durante mucho tiempo, al igual que los hombres también. Ser un cohete, ¿no? Tener unas capacidades aeróbicas muy altas, en este caso, bueno, se habla de tener un consumo máximo de oxígeno mayor como el limitante, digamos, de 65 mililitros por kilogramo por minuto, y luego también pues ser muy eficiente, ¿no? Tener un metabolismo muy desarrollado. Sin embargo, pues al final la pregunta es, mismo objetivo, pero diferente camino, ¿tenemos que entrenar igual hombres y mujeres? Pues bueno, se ha visto varias cosas, ¿no? La primera, que hay un camino, digamos, general, es decir, hay cosas de principios de entrenamiento que no se pueden cuestionar. En este caso, un estudio de Gelta, en su tesis, pues bueno, lo que vio es que tanto en sexo masculino como femenino, un alto volumen a baja intensidad es clave. De hecho, también se vio que la distribución de intensidades, es decir, si se usaba más piramidal, una tendencia más piramidal, más polarizada y demás, tampoco había diferencias entre hombres y mujeres. Por tanto, eso parece ser que suele ser bastante común. Y en una entrevista hecha a, creo que eran 12, 13 entrenadores noruegos, entrenadores de tanto campeonas como campeones olímpicos, se les preguntó si realmente tenían el sexo en cuenta a la hora de establecer un programa de entrenamiento. Se les preguntó qué era más importante. O sea, digamos que ellos lo que reportaron es que era más importante hacer caso a los principios de entrenamiento que hacer caso al sexo de cada persona. Sin embargo, sí que, bajo mi punto de vista, sí que se necesitan, ¿no?, diferencias a la hora de programar un entrenamiento.
Este mismo estudio, ¿no? Los propios entrenadores contestaban que, a pesar de que los principios y las bases del entrenamiento podían ser más importantes, pues que evidentemente sí que había que tener en cuenta pues algunos aspectos fisiológicos y psicológicos que tienen mucho que ver con los antes comentados, ¿no? Este es un estudio preliminar en el que entrevistan a 45 entrenadores de trail running, ¿vale? En el que tengo la suerte de, bueno, en este caso pues di mi opinión, y en el que 7 de cada 10 entrenadores dijimos que sí que se debe entrenar diferente a hombres y a mujeres, y hay pues, un 30% aproximadamente que opinan que el entrenamiento no debería ser diferente. Alguna ha hecho cara de cómo que no. Pero bueno, es lo que se opinó. Y que sí que parece ser, según una revisión bastante reciente, que sí que hay diferentes factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, probablemente el mensaje es que sí que hay un camino general que evidentemente implica a las bases y a los principios de entrenamiento, pero sí que tenemos que tener evidentemente diferencias, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, hay 3 aspectos que posiblemente sean más remarcables a la hora de poder diferenciar el entrenamiento, que bajo mi punto de vista pues no tiene que ser igual. En primer lugar, la salud integral. O sea, si esto lo hablamos mucho con Mar también, una deportista de alto nivel sin salud no puede tener rendimiento, al menos a largo plazo. Puede rendir 1 año, puede rendir 2 años, puede rendir incluso 3, pero no puede estar 8 o 10 años rindiendo. Entonces, una persona para poder generar un alto rendimiento y estar al máximo nivel durante muchos años, tiene que tener salud, ¿vale? Luego una serie de contenidos específicos que quizá puedan tener más importancia que en los hombres, y luego también un equipo profesional detrás, ¿no? Que al final, bueno, también es común, ¿no? Pero bueno, que quizá puede ser más interesante en el caso femenino. En este caso, pues la base es la salud. Sin salud no hay rendimiento. Y eso yo creo, sí que me gustaría remarcarlo, porque quizá años atrás, o sea como decía antes, se han tipificado, se han normalizado conductas que incluso continúan también bastante latentes, que deberían de eliminarse, y bueno, en este congreso pues, bueno, se intenta en este aspecto conseguir, entre otras cosas, eso también. ¿Qué contenidos específicos podríamos tener en el caso de la mujer que deberían de marcarse bajo mi punto de vista? Pues en primer lugar, estrategias nutricionales y potenciales deficiencias, hablando de hierro, hablando de vitamina B, de vitamina D y demás. Tener en cuenta el ciclo menstrual, ¿vale? Ahí sería un debate muy interesante sobre si planificar en base al ciclo menstrual o no. Lo que pasa es que al final la deportista muchas veces sí que tiene que competir en el ciclo menstrual, y eso hay que tenerlo claro, pero también es cierto que al final es un aspecto más dentro de todo lo holístico que significa pues, la individualización del entrenamiento. A una corredora le puede afectar más la semana previa, a otra durante el ciclo, a otra a 2 ciclos vista. Entonces, son aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de individualizar el entrenamiento. Test hematológicos o pruebas hematológicas, desde, pues, como antes, niveles de hierro, hormonas del ciclo menstrual y demás, ¿vale? Y por eso es tan importante, creo yo, el equipo médico que puede haber detrás. También el cuidado, ¿no? O de alguna manera la salud estructural, es decir, a nivel óseo, por ejemplo, sabemos que, como decíamos antes, la densidad mineral ósea puede ser pues una desventaja a la hora en la mujer, ¿no? Por tanto, tenemos que muchas veces pensar contenidos que sean osteogénicos, desde pliometría, desde fuerza máxima, desde impactos y demás. Incluso periodos de la vida, es decir, una mujer, por ejemplo, se puede quedar embarazada, pues tenemos que ver también qué pasa ahí, ¿no? Para luego que vuelva a rendir. De hecho, hay un estudio muy interesante en deportistas de élite, que también noruego, ¿no? Casi todo lo hacen los noruegos, que parece ser que la mujer que se queda embarazada pues, tarda más o menos de 1 o 3 años a volver a su nivel de rendimiento. Y es muy interesante decirle eso a una mujer que puede dar a luz, ¿no? También épocas, por ejemplo, como la adolescencia, momentos como la menarquia, por ejemplo, es decir, momentos en los cuales tenemos una oportunidad para construir, entre comillas, hueso, pues tienen que ser tenidos en cuenta también, ¿vale? Y luego también cuidados, que eso tenéis un taller mañana también, pues bueno, cuidados del suelo pélvico y demás, ¿vale? Que eso muchas veces es un tema tabú, pues que ahora ya no debe ser tabú y tampoco es tabú, ¿no? En el tiempo en el que estamos. Entonces, en base a eso, ¿qué contenidos deberíamos incorporar en una planificación que quizás deberían ser más remarcables en mujeres que en hombres? Pues bueno, la fuerza,
pero fuerza, levantar kilos de verdad, levantar peso, levantar fuerza, o sea, fuerza máxima, pesos pesados, ¿no? Valga la redundancia, también en los hombres, pero quizás el mantenimiento de la masa muscular puede ser más interesante incluso en mujeres. Estímulos osteogénicos, desde pliometría, desde saltos, desde ese tipo de aspectos, cuidados del suelo pélvico, ejercicios que mantengan esa salud del suelo pélvico, ajustes en base al ciclo menstrual, ¿vale? Ya decíamos antes, bueno, que eso sería un debate interesante, si planificar en base a eso o simplemente tenerlo en cuenta como algo más, es decir, como comentabas antes, Leslie se llamaba, creo, vale, o sea, se siente mal, pues no entrena un poquito menos, porque sabe que en competición luego, por ejemplo, puede tener el ciclo y tiene que rendir también. Pero hay que ajustarlo, lo que no puede ser es que le prescribamos a la corredora 5×6 o lo que sea y que queramos que haga la misma intensidad, el mismo entrenamiento en el ciclo menstrual si realmente no está para hacerlo. Pues hay que tener flexibilidad e individualizar en base a ello. Y luego consideraciones, por ejemplo, de tapering, pues parece ser que las mujeres recuperan un poquito mejor, necesitan menos tapering que los hombres, pero evidentemente eso al final es individual de cada persona, pero bueno, son factores a tener en cuenta. Screenings o pruebas o monitoreo de factores hematológicos, como decíamos antes, de composición corporal y demás, que sean, pues normalmente lo que se dice es que en alto nivel, pues cada 3 meses debe haber este tipo de controles, ¿no? Y luego factores pues, sociales, culturales, de estereotipos y demás, que por suerte en nuestro país pues, no suele haber tanto, pero que en otros países sí que podría ser quizá más importante. Y ya casi acabando, la figura de todo el equipo de trabajo, ¿no? Al final, en deporte de alto rendimiento, como comentaba antes David Maciá y Leslie también, pues todo el equipo de fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, pero que al final el que quizá debe tener más contacto directo, comunicación, empatía con el atleta es el entrenador, ¿no? Quizá, pues también lo comentaba Fran Maciá antes, esa intencionalidad de presencia de la parte emocional y demás, pues es muy importante, y la comunicación entre todo ese equipo, tanto con el atleta como con el entrenador. Y ya para acabar un poco como mensajes para llevar a casa, en primer lugar, que el nivel de rendimiento en mujeres en trail al menos está aumentando, y está aumentando notablemente, y por suerte cada vez los contratos son mejores, son más cuantiosos, y mucha gente que quizá hace años era impensable puede vivir de ello. Quizá la orientación que comentaban antes, pues puede ser que en próximos años llegue. En trail parece que la tendencia va hacia ahí, por suerte. Que evidentemente para planificar pues hay que respetar las bases y los principios de entrenamiento, ¿vale? Independientemente de si somos mujeres o hombres. Como punto de partida, considerar las diferencias entre sexos, ¿vale? Porque probablemente los perfiles a la gente que entrenemos se van a ajustar en mayor o menor medida a esas características fisiológicas, pero sobre todo especializarse en base al sujeto, la individualidad, cómo responde el deportista, cómo asimila la carga, cómo la tolera, cómo responde, qué le gusta, sus gustos, sus hobbies, etcétera. Yo creo que es lo más importante más allá del sexo del atleta. Y luego sí que es cierto, como un poco decía antes, que bajo mi punto de vista sí que hay ciertos contenidos o especificidades que sí que se tienen que tener en cuenta en la planificación para el entrenamiento en mujeres. Y con eso, pues muchas gracias. Gracias, Arkadi, por esta visión tan amplia y diversa. Y ahora creo que Mar Sempere, desde la parte médica, pues va a incidir un poquito más en aspectos saludables, ¿vale? Vamos a ver. Pues a mí me han encomendado la tarea o estaba dicho de hablar sobre valoración de los factores de salud en la mujer deportista en una mesa redonda de 15 minutos. Entonces, esto es un acto de extremo resumen porque se podría hacer un congreso de cada uno de los factores. Entonces, por dar una visión global, entender que los factores determinantes o que participan en la salud de las mujeres deportistas son una interacción muy compleja entre factores intrínsecos y extrínsecos. Entonces, como ya se ha ido comentando a lo largo de todo el congreso,
No sé dónde está el puntero. Pues tenemos desde factores genéticos y epigenéticos, como podría ser también la edad que comentábamos antes. Aquí dentro estarían toda la salud más determinada, salud orgánica, como salud metabólica, salud cardiovascular, salud muscular, cómo afecta el estilo de vida, las experiencias previas en el entrenamiento, la historia familiar, en esa modulación epigenética, cronotipo, sueño, factores sociales, el equipo que tenemos, la familia, recursos económicos, recursos ambientales, donde vivimos, en entornos urbanos, entornos naturales, los recursos que tenemos para entrenamiento, cómo está ese entrenamiento orientado a la especificidad y de control, factores nutricionales, epigenética, microbiotas, factores motivacionales, percepciones que tenemos. Bueno, esto es una infografía sacada del artículo de Molecular Athlete de Führer et al. Del año pasado, que está muy bien, pero da a entender la complejidad y la magnitud de la evaluación de los factores de salud en la mujer. Entonces, por dar algunas pinceladas, algo práctico y algo común que pueden estar en muchos de los deportes, se destaca tanto en prevalencia como sobre los que podemos actuar de una manera a lo mejor más pequeña, pero que tiene mayor impacto, sería destacar el factor nutricional, tanto el estatus nutricional como la relación nutricional que el atleta tiene ella misma. El metabolismo del hierro, deficiencias, en concreto el metabolismo del hierro, porque vemos que es mucho más prevalente en mujeres que en hombres estas deficiencias, cómo afecta a la salud y qué impacto tiene en el rendimiento. Ayer comentábamos un poco las diferencias de recomendaciones de metabolismo de hierro en salud para población general, sedentaria activa, y la gran diferencia que hay entre gente deportista, ¿no? Entonces se ve incrementado sobre todo esta prevalencia en mujeres y por esa dicotomía tan grande. La salud hormonal, destacar sobre todo la menorrea hipotalámica hipofisaria, pero bueno, más allá, lo que es la salud hormonal, lo que decimos, los periodos de embarazo, cómo recuperar la menarquia, la menopausia, el contexto psicosocial, donde se desarrolla nuestro atleta, las cargas mentales, la familia, el trabajo, los recursos, es uno de los factores tanto más importantes en la salud de las atletas. Y también un factor muy importante, ¿no?, que veníamos de un tema tabú a nivel general de toda la población, es la salud del suelo pélvico, y sobre todo en deportes de impacto hay una alta prevalencia de incontinencia de orina y de problemas derivados de las incontinencias y prolapsos más allá, que se quedan después de la práctica del deporte. Y todas estas las aunaríamos en lo que es la educación en la salud, que es fundamental para poder tratar todos estos factores y que se hable. Entonces, estos factores hay que conocerlos, pero individualizarlos, ver el peso que tiene cada uno de ellos en nuestro atleta, y si no son estos, buscar todos los anteriores que teníamos, pero estos se podrían decir que son los más comunes y susceptibles y que con poquito podemos mejorar más en las atletas femeninas. Entonces, para llegar aquí tenemos que conocer los conceptos comunes de fisiología para poder individualizar y conocer qué está pasando en nuestra atleta. Entonces, por traer un poco a colación varios estudios, pues si miramos muchos años atrás, es verdad que no había, tampoco hace falta tantos, mucha evidencia en la mujer deportista y en estudios de salud en la mujer. Muchas veces se extrapolaban resultados de estudios hechos en hombres, o que la participación era casi anecdótica de los resultados tanto de salud como de rendimiento, pero sí que es verdad que han ido incrementando mucho, sobre todo en los últimos años. Os pongo aquí justo, Arcadi ya ha comentado varios de ellos, ya utilizado para la ponencia, pero son de 2020 sobre la prevalencia de orina en deportes de alto impacto, 2021 efectos de las fases del ciclo menstrual en el rendimiento deportivo, 2022 las diferencias sexuales, 2023 recomendaciones, o sea, ya tan específico como recomendaciones para mujeres en deportes de montaña en condiciones de hipoxia. Vemos que todo este conocimiento va aumentando, pero sí que es verdad que falta que haya mucho de ese conocimiento para sentar unas bases. Entonces vemos que siguen habiendo a lo mejor muchos estudios sin diferencias significativas, entre conclusiones contradictorias, y esto sobre todo viene dado en la metodología que se sigue
para estudiar a las mujeres. Entonces sí que es verdad que desde 2019 empezamos a tener más estudios que unifican la metodología de cómo integrar a las mujeres en los estudios científicos. Entonces, pues poquito a poco ir sumando. Y os ponía estos relativos a todos los factores que hemos comentado antes, pero para ahondar un poquito, por hablar solo de uno de todos ellos y que podamos ver un poco la magnitud del conocimiento que tenemos, hablando de la salud hormonal, dentro de la salud hormonal, el ciclo menstrual, pues podemos ver artículos más recientes de 2022, los efectos de las hormonas sexuales en la masa muscular y las adaptaciones en atletas femeninas, del ciclo menstrual en las lesiones y algunos no tan recientes, de 2010, del efecto menstrual en el metabolismo, en el ejercicio. Es decir, ya tenemos la información. Lo que falta es seguir acumulando una base para esa evidencia científica y que esta información, por lo menos cuestiones básicas y de mínimos, permeen a toda la comunidad que estamos alrededor de las atletas. Entonces, tenemos que conocer la base común de la fisiología para poder individualizar. ¿Por qué repetimos esto todo el rato? Porque aquí os traigo en estas imágenes 3 ciclos menstruales que se consideran dentro de los valores normales. En este de la izquierda tenemos en naranja un ciclo de 23 días, en azul un ciclo de 28 y en rosa un ciclo de 35. La diferencia en la oscilación en los picos de hormonas. Planificar en cuanto al ciclo menstrual, pero ¿qué ciclo menstrual tiene? Y ya no solo esto, sino dentro de cómo oscila en el tiempo, cómo oscilan en los valores hormonales. Otra vez tenemos 3 ciclos, todos dentro de la normalidad, donde tenemos ciclos en el rango más bajo de normalidad, ciclo medio y ciclo más alto en los picos hormonales. Y ya no solo esto, para que veamos un poco la magnitud y el abismo tan grande que tenemos de ir conociendo, pero que se va diciendo desde 2010, sobre las implicaciones, cómo estudiar y cómo conocer, es que ya no nos importa qué pico tengas y en qué fase estás. O bueno, sí que nos importa, pero no lo va a ser lo más determinante. Lo que vemos también es el ratio o el índice entre estrógenos y progesterona, ya que tienen efectos antagónicos. Los estudios que veían que no tenían diferencias significativas del ciclo menstrual o de las fases del ciclo menstrual sobre la salud o sobre el rendimiento, veíamos que ese índice entre estrógenos y progesterona era muy bajo. En cambio, a niveles altos del índice sí que tenía un impacto en la mayoría de atletas. Y luego también el drop entre estrógenos de la fase folicular y la fase lútea, el crecimiento, esta diferencia que hay entre ambas fases, pues se ve que eso también es un factor más determinante que no solo la fase, no solo el atleta. Entonces hay que individualizar el contexto, no solo para poder entenderla, sino para poder llevarlo a una parte práctica, porque podemos estar hablando de esto, pero si el atleta no tiene recursos económicos para hacer esto y que las analíticas hormonales cuestan un montón, no tiene una infraestructura un montón, no nos sirve de nada. Entonces, volver a los cimientos básicos de la valoración de salud de la gente y de las mujeres deportistas, que es empezar por la anamnesis, hablar, hablar y hablar, más que pruebas de test genéticos, test hormonales, conocer al atleta, conocer su contexto. Va a variar muchísimo, atletas que tengan a lo mejor una familia más desestructurada, que puedan trabajar o que no, que tengan cambios en la rutina laboral, que confíen o no en nosotros y en el equipo. Crear un equipo interdisciplinar. Ese equipo interdisciplinar, poder comunicarnos entre nosotros para individualizar las recomendaciones y las acciones. Y una vez hacemos estas acciones, siempre tener un feedback, tanto de todo el equipo como con el atleta, pero sobre todo, no cargar al atleta con todo ese tipo de información y decisiones, porque sí que vemos en el panorama actual que muchas de esas estructuras sí que está el traumatólogo, está el médico deportivo, está el nutricionista, pero falta a nivel general y sobre todo de alto rendimiento en muchos de los deportes que hagan mesas comunes, que se pongan a hablar y que se diga las cosas sencillas y claras al atleta para que simplemente el atleta pueda tener un plan, pueda tener una tranquilidad mental y que no tenga que ir comunicando de uno a otro con el tiempo que se pierde de el fisio me ha dicho esto, se lo tengo que decir a mi entrenador, pero se me olvida y se lo digo 3 días después y ahora se lo digo al médico y al médico llegó 6 días después. Si entre nosotros trabajamos coordinados, avanzamos mucho más.
Entonces, por resumir, para mí los pilares fundamentales en la valoración de la salud de las deportistas es principal la salud. Sin salud no hay rendimiento. Creo que esto nos tiene que quedar claro y vemos que hay mucha carencia. Por lo menos no debería haber rendimiento entendido como, por una parte, rendimiento a largo plazo, si es que de verdad queremos profesionalizar a los atletas, que estén mucho tiempo dedicándose a eso, y que no podemos hipotecar su salud por 1 o 2 años de rendimiento porque pueden tener consecuencias que arrastren toda la vida. Y por otro, saber las demandas específicas del deporte, y eso pasa, por ejemplo, desde mi parte médica, desde estudiar, pero desde hablar con los entrenadores que me digan las características específicas del terreno, de la planificación, de todo lo que está haciendo, y eso pasa por la comunicación y el trabajo en equipo. Entonces, por resumir y aportar algo un poco más práctico de factores claves y herramientas que podemos mejorar en la valoración de la salud de las deportistas, sería, para mí, lo principal es hacer equipo. Hacer equipo con el atleta, pero todos los que están alrededor, el entrenador, el nutricionista, el psicólogo, hablar, reunirnos. Nos nutrimos tanto para asesorar al atleta como entre nosotros. Si yo tengo yo soy médica, si tengo un atleta que tiene un problema de trastorno de la conducta alimentaria, estamos tratando una amenorrea, deficiencias por todos los lados, lo que la psicóloga me pueda decir de cómo manejar, qué han hablado en terapia, qué susceptibilidades ve, qué limitaciones, me va a servir a mí para poder hacer mejor mi trabajo con la atleta. Ya no solo es lo que yo pueda saber o cómo repercuta el atleta, sino hacer nosotros mejor nuestro trabajo también. Entonces eso pasa por hacer los briefings en equipo, tener un objetivo, plantearlo, porque sin objetivo no podemos tener un plan claro y no nos podemos focalizar, tanto del atleta como del resto. Un objetivo pues, puede ser un rendimiento, una competición, pero para mí un objetivo puede ser que llegue con tanto nivel de ferritina previo a una estancia en altitud, puede ser que podamos trabajar y reducir la incontinencia urinaria, poner objetivos claros en todo el marco y todo el contexto en el que se mueve el atleta. Control y conocimiento del ciclo hormonal. A veces nos ponemos a investigar o pensar en cómo afecta la hipoxia en el ciclo de la mujer, en las alpinistas, y que se aclimatan menos, y luego vemos los estudios que muchas van en amenorrea, muchas tienen deficiencias, ni se ha tenido en cuenta. Entonces es volver a lo básico, no dar nada por hecho, porque asombra cosas que pueden estar muy claras, que el conocimiento está y que perduran mucho en el tiempo. Habría un montón de factores sociales. Entonces, conocer y controlar el ciclo hormonal, por dar un poco algo práctico, por ejemplo, en el ciclo menstrual, igual que las atletas están a lo mejor acostumbradas a registrar entrenamientos, variabilidad de la frecuencia cardíaca, sueño, muchas de las aplicaciones en Garmin, en Suunto, tienen para incorporar ese registro del ciclo menstrual, tanto en duración, en síntomas, en percepciones, síntomas psicológicos, síntomas físicos, para que ese feedback esté con el entrenador, pero con todo en el equipo. Los controles analíticos necesarios, pero súper necesario coordinarlo con el entrenador. Si no, entrenadora. Me sale entrenador porque con el que más me coordino es con Arcadi, pero coordinarse para saber cómo está distribuida la temporada, cuáles van a ser las necesidades, para poder anticiparnos y planificar las necesidades o las acciones que vamos a hacer sobre el deportista. Y planificar y programar los ejercicios de suelo pélvico, tanto de forma preventiva como de forma de tratamiento. Igual que se pautan los ejercicios respiratorios, se pueden pautar pues, los diferentes entrenamientos a nivel pues, de estímulo de subida, de bajada, más oxidativos, o pues se pautan igual los ejercicios de suelo pélvico. Y luego ya no solo a nivel individual o de equipo, que es casi lo que hemos estado hablando, sino a nivel de instituciones, federaciones y clubs, hacer planes de igualdad y educación, porque es lo que hemos dicho, sin educación sobre la salud de la mujer deportista se pierde por todas las partes. Entonces, pues dar muchas gracias a este espacio por apostar en este tema y desde la parte institucional trabajar en ello. Así que, muchas gracias.
Muchas gracias, Mar, porque no es nada fácil sintetizar tanto en tan poco tiempo. Ir asimilando la información por si tenéis alguna pregunta y la vais preparando. Ahora, Juan nos va a dar una visión más desde la parte federativa de participación, números y demás. Y seguidamente, pues Silvia pues, nos aportará algo sobre investigación. Buenas tardes. Soy Juan Gatón, soy el responsable del área de carreras por montaña de la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada. Y bueno, voy a hacer una fotografía, os voy a presentar una fotografía de... ¿Se oye? ¿No? A ver si ahora sí. Venga, vale. Empiezo de nuevo y no pasa nada. Me llamo Juan Antonio Gatón, soy el responsable del área de carreras por montaña de la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada. Además, tengo la suerte de ser seleccionador absoluto. Y os quiero presentar hoy una fotografía de la participación femenina, primero en la federación, en números, y luego en las carreras por montaña, ¿de acuerdo? Empezamos diciendo, bueno, nuestra federación en este caso es multideportiva y no tiene una licencia diferenciativa en carreras por montaña, en escalada, en esquí, sino que es la misma, y por tanto al principio cuesta un poco desglosar o extrapolar los datos de la Federación Nacional a nuestro deporte, que son las carreras por montaña, ¿vale? O el trail. Yo voy a presentar datos del año 2022-2024, entré en la Federación ese año, 2022, y desde la perspectiva que me ha dado estar dentro del propio área, quiero presentar datos que yo pudiese manejar desde que entré y no presentar datos anteriores. Además que los datos anteriores estaban un poco viciados por el tema del COVID, ¿vale? Durante el COVID las licencias cayeron, no había competiciones, entonces los datos no eran reales. Así que bueno, pues presento del 2022 al 2024 y bueno, estudiar al final las cifras, conocer el marco que nos rodea, la política que estamos gestionando dentro de la federación, nos va a ayudar un poquito a entender cuál es el camino a seguir para intentar que los datos que presento hoy, que pueden parecer a priori bajos, sigan la línea ascendente que llevan de los 3 últimos años. Bueno, las licencias en la Federación Española femenina, licencias femeninas del total, han ido creciendo los 3 últimos años, ¿vale? En 2022 eran un 31,46%, pues tenéis un 32,28% y este año estamos en el 32,58% del total. Son bajos. Del 100%, los datos que hay son bajos. Pero desde que se creó el área de mujer y montaña y el trabajo transversal que han conseguido hacer o han logrado hacer con las diferentes áreas deportivas, en este caso, por ejemplo, con la mía, con las quedadas o las formaciones de mujer y montaña, que he tenido la suerte de organizar 3, con las reuniones sobre la importancia de la paridad en los criterios de selección para formar parte de las selecciones nacionales, nos ha ayudado a que el dato vaya cada vez increciendo y sobre todo que los que formamos el grupo de trabajo del área de carreras por montaña vayamos todos en la misma línea, siendo chicos y chicas, y vayamos todos buscando que el 32,58 se revierta y pase, si puede ser, a un 33 o un 34. Pensar que un 1% aquí es unas 350 licencias femeninas del total y que cuesta. Encontrar 350 licencias femeninas de un año a otro cuesta. Ahora os pondré los datos por comunidades autónomas para que veáis cómo se reparte. Vale, vale, paso a la siguiente, un segundito. Aquí. Bueno, aquí tenéis las licencias, hay 2 datos, ¿vale? 2 columnas. Licencias femeninas, porcentaje total de licencias femeninas y total de licencias femeninas por cada federación autonómica. El puntito era este. Aquí, ¿no? Aquí, vale. La Federación Canaria está arriba del todo, ¿vale? Y la tenéis más o menos colocada aquí. 1.369 licencias femeninas es la que tiene la Federación Canaria. Este dato, o sea, esta columna puede engañarnos porque pues nos podemos encontrar, por ejemplo, a ver dónde está la Federación, aquí, la madrileña, está abajo del todo, con un 35,6%.
hay unos 3.600.000 habitantes femeninas, o mujeres en este caso, por decirlo así, dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en este caso, el porcentaje total de la licencia de un 35, pero si os vais a la columna de la derecha, solamente tiene 852 licencias femeninas de 3.600.000 habitantes que hay en Madrid, mujeres. Que esto supone un 0,02% del total. Entonces, bueno, los planes de acción de cada comunidad autónoma son diferentes, son autónomos. Cada federación lo monta de una forma o de otra. Pero te lleva a engaños el pensar que a lo mejor el 68% aquí es una barbaridad, cuando son poco de 1.000 licencias. Sin embargo, la valenciana, que la tenéis aquí arriba, tiene 5.581 licencias femeninas y es a todas luces la que más licencias de mujeres es capaz de meter dentro de la Federación Española. Y la tenéis aquí colocada más o menos aquí. Un 46,4, que está por encima de la media que hemos mostrado antes del 32% aproximado, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Vale, os lo pongo por grupo de edad. La licencia femenina dentro de la licencia en general dentro de la federación no están puestas por categorías como las conocemos nosotros, de infantiles, cadetes, juveniles, junior, promesa, porque como engloba tantos deportes y en todas no conlleva la misma distinción, hay tres grupos: los chicos menores de 12 años, los jóvenes que son hasta de 12 a 17 años y los adultos que son de 18 a 31. Pues los tres últimos años, si os fijáis, el grupo donde mayor porcentaje hay de licencias femeninas siempre se repite el mismo y es el primero, el de los pequeñados. Y luego va descendiendo, en función vamos creciendo. Y esto es un buen análisis, intentar ver qué provoca que con la edad, o bien pueden ser los factores, o se aumente mucho la inscripción de los chicos y eso va a bajar el porcentaje de las mujeres, o bien las mujeres no vean la importancia, el interés por nuestro deporte y se vayan yendo o a otro deporte o no hagan ninguno. Entonces, esto habría que analizarlo si consiguiéramos, por ejemplo, tener una licencia propia de carreras por montaña en nuestro deporte y pudiéramos investigar un poquito más qué ocurre en cada año para ver por qué las licencias femeninas, según van creciendo, van desapareciendo del total de las licencias emitidas cada año. Esto a nivel nacional de licencias FEMME, ¿vale? Si entramos en la participación de la mujer dentro de las tres modalidades más importantes de nuestro deporte, que son kilómetro vertical, sky y ultra, digo de mi deporte porque también conlleva las raquetas de nieve o el snow running, pues de las tres, ya estas sí son participación de mujeres dentro de estas modalidades, en cualquier edad. Si os fijáis, en kilómetro vertical, en el 2022 un 37%, en el 2023 casi lo mismo, un 37,1%, y en 2024 un 30,8%. Ha ido decreciendo, en este caso el porcentaje. El único dato positivo de esto es el número de participantes que hubo el último año. Se pasó de una participación en kilómetro vertical en los campeonatos de España individuales de 60 corredoras solamente a un total de 105. Es verdad que los planes de acción que hemos llevado en la federación ha posibilitado que el número total de personas que se inscriben a un campeonato nacional haya aumentado en todas. Ahora lo veremos a continuación. El número total ha aumentado en todas las modalidades. Pero, sin embargo, ha aumentado mucho más en el caso masculino que en el caso femenino. Por eso, este dato que puede engañar un poco de que ha bajado el porcentaje de la mujer. Ha bajado, sí, ciertamente, del total, pero es un dato que si lo analizas te das cuenta que hay casi 50 personas más del año 2022 al año 2024 en la misma modalidad participando, ¿vale? En la modalidad Sky pasamos 31, 34 y ha crecido. Aquí se dan los dos casos. Aquí ha crecido el número total de mujeres que han participado finalmente en el Campeonato de España individual en el 2024 y del porcentaje total. Entonces, este dato para nosotros es lo que nos gustaría, es esto, que se repitiese siempre esto en todo. El 41% estuviese en todo. Y este tipo de porcentaje, que crezca el mismo número y el mismo porcentaje total, fuese igualitario en todos los deportes. Ultra tiene la peculiaridad de que solamente participan mayores de edad. Bueno, no son mayores de edad, son personas de la categoría absoluta,
que para nosotros son mayores de 24 años. Entonces, bueno, el dato de participación, luego lo veremos ahora, total es muy bajo comparado con el de la modalidad Sky, que contempla las categorías cadete, juvenil, junior, etcétera. Pero el porcentaje sigue siendo, bueno, va en la línea de mantenimiento, de mantenerse. 2022, 2023 cayó y 2024 subió un poco, ¿vale? A continuación os pongo, vale. Participación total, lo que os contaba, estos ya son números globales de participación femenina en los campeonatos. Si os fijáis, kilómetro vertical pasó de 67 a 105 aquí, en el año 2024, en el actual. En la prueba Sky, 131 mujeres, 106... me ha faltado un dato aquí. Bueno, me ha faltado un dato, me ha saltado uno ahí, pero bueno. Terminan 179, ¿de acuerdo? 179 participantes en el último año. Y en la prueba ultra, bueno, pues sabemos que solamente son personas mayores de 24 años. Ha crecido un poquito, pero tampoco es una locura la participación que tenemos. Pero bueno, va en la línea positiva de seguir teniendo más mujeres en los campeonatos individuales, da igual la modalidad que sea, y que ese porcentaje tenga una mayor cuota del total de licencias. Esto también se ve en el número de clubes que participaron en el Campeonato de España de Sky en clubes. Solamente pongo este porque en kilómetro vertical no hubo en el año 2022 y en 2023 y en 2025 tampoco va a existir el Campeonato de España de kilómetro vertical por clubes, ¿vale? Y era el único en el que se había repetido constantemente. En el año 2022 solamente se presentaron 2 equipos al Campeonato de España de clubes. Y en 2024 ya son 10. Siguen siendo pocos, siguen siendo insuficientes. Lo tenemos claro y hay que buscar las herramientas para que eso se revierta. Pero no es una línea mala del todo. Vamos intentando que siempre vaya a más, ¿vale? Y aquí hay muchas estrategias para conseguirlo, desde fomentar el traslado a la competición, que la competición sea más céntrica, a ayudar económicamente a los clubes que se quieran desplazar, etcétera, etcétera. Sí, bueno, para nosotros está claro que nuestro deporte tiene muchas cosas que tiene que mejorar, ¿vale? Y lo puse por aquí, que era la formación. En el apartado deportivo pensamos que la formación específica de los entrenadores de las escuelas de carreras por montaña tiene que ser un poquito mayor que el que ahora mismo nos encontramos. Yo en la localidad que estoy, en San Javier, tenemos un club que es el Chotacabras, que lo gestionan todavía padres de los nenes, sin formación, más allá que son unos amantes de la montaña. Y para nosotros, para mí, que estoy en otro club, en el mismo municipio, que es el Track and Field, y sí lo gestiono yo, junto con otra compañera que también es licenciada en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, vemos la diferenciación de cómo programar, de la cantidad de licencias que tenemos, de qué actividad hacemos en la montaña. Entonces, tener formadores específicos dentro de las escuelas va a ayudar a que esto cambie. El aumento de escuelas deportivas. En la región de Murcia no hay muchas. Sinceramente creo que son registradas 6. Hay una que funciona muy bien, que hacen escuelas. Es la de Borja, que la hace en verano. Y es un punto donde mirar el resto, saber cómo lo organiza, cómo se monta, cómo consigue tener tanta afluencia de corredores y corredoras en sus escuelas, cuando el resto de escuelas mejor tienen una media de 14, 16 niños, no tienen más. Y, bueno, planes de acción conjunto con las federaciones autonómicas, que esto es algo que muchos de los que están aquí pertenecen a federaciones autonómicas y lo han demandado. Y es verdad, hay que tener planes de acción entre la Federación Autonómica y la propia FEDME, nosotros. En la parte federativa, la gestión por parte de las federaciones de personas con formación reglada es súper importante. Esto es algo que la ley del deporte este año, bueno, ya hace un par de años, obliga, y a tener licenciados en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte en los puestos de cargo de las propias federaciones. Y eso va a ayudar a cambiar seguramente la visión deportiva de la propia federación. Mayores y más actuales proyectos deportivos en nuestro propio área, ahí yo soy el principal responsable. Los proyectos, yo entré con la legislatura lanzada. Si tengo la suerte este año y las elecciones no lo permiten, seguiremos otros 4 años trabajando por tener proyectos
a 4 años y no a 2 o a 2,5 como estuve. Así que esto es algo que yo me pongo en mi haber o en mi debe, mejor dicho. ¿Vale? Y la información y la formación continua, por ejemplo, de los cursos que imparte la Escuela Española de Alta Montaña, que nos ayuda a seguir estando formados en el ámbito de las carreras por montaña. Y para terminar, deciros una cosa de algo que hemos visto nosotros en la propia federación desde que gestionamos la propia selección española. Y es que el proceso, nuestro deporte para nosotros es una especialización tardía. Tardía significa que creemos que los grandes deportistas se crean a partir de que se han formado como mujeres, y cada vez más nos encontramos a chicas que llegan a la selección con 17 años sin haber tenido el ciclo menstrual. Y es algo que intentamos preguntar y ver qué ocurre, por qué pasa esto. Cuando le preguntas a una chica, oye, ¿cuántas competiciones has hecho este año? No son capaces de responderte a cuántas competiciones han ido este año, cuántas horas trabajas semanalmente. Y alguno te da datos que están equiparados al total de un triatleta de élite. Te está dando datos semanales de 9 horas y media, 12 horas. Estamos hablando de chicas que tienen a lo mejor 14 años, 13 años, 15. Entonces, para nosotros es súper importante hablar con los responsables de estas niñas, que van a ser mujeres, y hacerle ver que tener una campeona del mundo en categoría cadete puede ser muy bonito a corto plazo, puede ser algo maravilloso, puede subir la motivación de la deportista a niveles estratosféricos, pero hay que tener y cuantificar qué nos cuesta que esa chica sea en cadete campeona del mundo. ¿Qué problema ha tenido? ¿Qué cantidad de entrenamiento hace? ¿Qué kilómetros hace? ¿Quién la está llevando para adelante? Hay algunas escuelas que funcionan muy bien. La catalana funciona estupendamente. Está por encima del resto de las federaciones autonómicas. La andaluza lo hace también muy bien. La de Castilla y León también lo hace perfecto. Castilla-La Mancha está avanzando. Valencia también lo hace bien. Pero no pasan todos. Entonces, para nosotros nos gusta o queremos haceros ver que este problema de tener deportistas de alto nivel dan a todos por todas luces en categorías inferiores puede provocar que estemos destrozando el futuro cercano de las corredoras en categoría juvenil, junior o promesa. Y este año nos ha dado un caso particular de una corredora que decidió no venir con la selección española, habiendo sido campeona del mundo en todas las categorías, porque, por motivos de falta de confianza cuando ha llegado a la categoría máxima, que es la promesa, antes de pasar a la élite. Y se ha encontrado que ya no rinde igual en la élite que como rendía anteriormente. Y eso ha provocado que investigando veamos que todavía con 21 años sigue teniendo problemas de ciclo menstrual. ¿Desde cuándo? Pues no lo sabemos porque no hemos llegado a tanto. Pero es algo que se nos está dando y hacía falta que supierais que esto pasa en la élite muy a menudo, y aunque hagamos todo lo que podamos nosotros desde la propia federación por cambiar eso, nos lo seguimos encontrando, ¿vale? Y se acabó. Ahí está. Muchas gracias, Juan, porque además soy conocedor de que sacar los datos no te ha sido fácil. No. Y gracias por unirlo y vincularlo a un caso práctico y relacionado con lo que hemos visto anteriormente. Y por último, la intervención de hoy es para Silvia Puigbernau, que viene del INEF de Lleida, bueno, en este caso de la Seu d'Urgell, creo que es directora de esta sede. Y bueno, nos va a comunicar y mostrar algunos de los estudios o líneas de investigación que están llevando allí. Silvia. Buenas tardes a todos. Ya sé que estáis muy cansados, yo voy a ir muy rápido. La verdad es que quedo un poco pequeña delante de los ponentes que están en esta mesa, y simplemente yo lo que quiero es expresar cómo yo lo vivo, ¿no? Héctor, pues buen compañero, me ha presentado actualmente. Ocupo el cargo de directora del INEF Pirineus, en este caso ahora INEF Cataluña. La Universidad del Deporte de Cataluña tiene 3 centros, uno en Barcelona, uno en Lleida y ahora actualmente en INEF Pirineus, en el que se practican los deportes de montaña y río especialmente, entre otras, ¿no? Y estamos en desarrollo, ¿no? Este año vamos a cerrar este primer ciclo.
Efectivamente sigo con la educación, me toca igualmente dar clase, me gusta mucho, soy profesora de media natural y de motricidad, por lo que también el tema de la evolución de las capacidades es una de mis tareas a enseñar. Y por otro lado, intento ser corredora de trail, de ultra, intento hacerlo lo mejor que puedo, entrenando las horas que pueda, ¿no? Entonces yo creo que esto, para mí el deporte es todo, para mí es toda la vida, todo el día estoy hablando de deporte, a veces ya digo, a mi chico le digo, cállanos, vamos a un teatro, hagamos otra cosa, porque me apasiona tanto, pero al final también me satura un poco, ¿no? Por lo que creo que esto me ha dado una visión muy global, ¿no? De cómo debe ser la educación, el mundo también profesional, que también pues, he trabajado en gestión de fitness, por tanto también me ha dado eso, y verlo como atleta y atleta mujer. La mujer. Yo últimamente también me gusta mucho hablar. Eso tenerlo claro, me gusta mucho hablar y la verdad es que hago muchas conferencias y siempre hablo de temas de mujer. Tengo una línea de conferencias en las que se trata a la mujer de diferentes ámbitos y hablo también de la historia y de la mochila social que tiene la mujer. La mujer viene dado por sociedad, que es la que se cuida de la casa, es la que no es capaz de correr, no es capaz de hacer esto. ¿Cuántas veces habéis sido, sois vosotros entrenadores o estáis en gimnasios, en otros sitios y yo no puedo? ¡Ay, qué valiente que eres! ¿Por qué te vas sola a entrenar? A las 6 de la mañana sales tú sola con frontal, vas por la montaña, te encuentran a ti sola y van 3 hombres y te preguntan, ¿qué haces tú sola aquí? Digo, pues no sé, ¿y ustedes qué hacen? Pues lo mismo que yo, ¿no? Subir una montaña y entrenar. Entonces, por tanto, tenemos una mochila social que esta la tenemos que ir sacando. Vamos cada vez avanzando, pero esta mochila social existe. Cuando la mujer efectivamente tiene un embarazo, pero el cuidado sigue siendo mayoritariamente de la mujer. Por lo tanto, cuando yo veo a mis compañeros, hombres que vamos a competir, es la mujer la que acompaña. Es complicado que el hombre sea el auxiliar de la corredora. Hay casos, pero suele ser al revés. Tenemos características biológicas diferentes que pues, Mar, Arcadia han hablado muy bien de ellas, por lo tanto se tienen que tener en cuenta. Tenemos ciclos hormonales o no los tenemos, especialmente en deportistas y no hace falta que sean de élite y esto me ha ayudado mucho estar dentro y sufrirlo. A mis 37 años he tenido periodos largos de amenorrea, complicaciones que después, esto tú intentas explicarlo a mis alumnas de 20 años que las tengo en la universidad, les quieres contar lo que te va a pasar dentro de 15 años y realmente no entienden que al cabo de 15 años te puede pasar otras cosas como no poder ser madre o etcétera, etcétera, efectos en la densiometría, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también pues, tenemos una presión social diferente al hombre, ¿no? En tema estético, en tema de peso, en tema de, no sé, creo que nos importa mucho más nuestro aspecto o cómo podemos rendir manteniendo el peso bajo, etcétera, etcétera, que lo que tienen los hombres. Existe también en hombres, pero creo que la mujer, visto a los estereotipos que tenemos o venimos teniendo, que ahora están cambiando mucho, tenemos ciertos problemas que los hombres no tienen. Por lo tanto, para mí la mujer tiene muchos ámbitos en los cuales podemos hablar y desarrollar y podemos estar aquí. Ahora, sé que estáis cansados y no voy a ir tampoco tanto, ¿no? Entonces, yo como mujer corredora ahora de ultra, me gusta mucho pasar horas en la montaña, por lo tanto, creo que cada vez voy a ir a cosas más largas. Creo que como mujer corredora, mujer docente, directora de un centro universitario, educativo e investigadora, es muy importante y que lleguemos a mirar estas preguntas y poderlas responder, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la práctica del deporte femenino? Eso de base, no hace falta, ya no hablo de deportes de montaña, ya no hablo de deportes de riesgo, sino de la práctica general. Sí que gracias a lo mejor
el COVID tuvo cosas malas, pero tuvo cosas buenas, y creo que yo soy de un pueblo pequeño y la loca que salía a correr era yo y mi padre, antes, ¿no? Los dos. Y con el cambio fue cambiando la gente un poco más, pero llegó el COVID y el día que nos soltaron, el día 2 de mayo, me acuerdo que gente que no la había visto nunca en un chándal y en unas zapatillas daban vueltas por los campos que tenemos alrededor. Esto fue mágico. Yo pensaba, ojalá siga así. No siguió, pero bueno. Creo que es importante que rompamos esa barrera de yo no soy apta para hacer práctica deportiva o a mí no se me da bien, que esto es una cosa social que tenemos en la mochila. Por ejemplo, ya que yo me gusta el trail running, también hago alguna competición de esquí de montaña, pero más en amateur, tenemos que incrementar la práctica y viene arraigado también a esta mochila que llevamos encima, ¿no? De no ser capaces de hacer. Y efectivamente, pues Gatón nos lo ha explicado y la verdad es que ver esta tendencia positiva pues nos enorgullece y bueno, pues vemos que lentamente vamos incrementando la participación femenina. Pero sobre todo, lo que venía a decir Mar, lo que venía a decir Arcadi, por eso yo me hago pequeña, ¿no? Pero ¿cómo podemos mejorar la salud? Efectivamente, el deporte comporta muchos beneficios, pero también el deporte competición o el deporte no tanto de alto rendimiento comporta ciertos perjuicios, ¿no? Lo que os contaba. A lo mejor, para mí, es más importante no estudiar tanto el efecto del ciclo menstrual en el entrenamiento, sino que este ciclo menstrual exista. Porque no existe en la mayoría. Y ayer algunos de mis doctorandos presentaron unos datos de un proyecto de investigación que desarrollamos pre-COVID y realmente nos asustamos de ciertos valores de niñas de menos de 20 años élite, ¿no? Que tenían pues, densiometrías iguales a mujeres de más de 80 años, ¿no? Entonces, no todos, porque la tendencia, como presentó Neus, los que lo escuchasteis, es que teníamos en general una mayor densiometría que los valores de población general, pero sí que había valores puntuales que eran tremendamente preocupantes, ¿no? Cómo evitar las consecuencias negativas de la poca regulación, del poco control, ¿no? Y cómo mejorar pues, la salud de las atletas una vez ya pues tenemos valores que no son saludables. Esto es un poco lo que yo como desde este triple ámbito de la gestión, educación y como corredora quería llegar a solucionar, ¿no? O aportar un poco. Efectivamente, esto me ha gustado mucho lo que decía Mar, hay estudios, pero sí que en los últimos 4 o 5 años hemos visto que estudios en mujeres han incrementado, pero sin embargo siguen siendo muestra muy baja y muy pequeños. Entonces necesitamos seguir estudiando, necesitamos recursos, necesitamos que grupos de investigación sigamos investigando en la salud y el rendimiento de la mujer. Y efectivamente somos diferentes biológicamente, por lo tanto hay diferencias, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que estos proyectos también lleguen a la divulgación, ¿no? Y hacer campañas también, no tanto científicas, sino que nos permitan llegar a esta población, también es importante y creo que también desde la universidad tenemos esta obligación, ¿no? Con todo esto, y sintiéndome parte del problema y viviendo el problema de forma abierta, que creo que no tiene que ser un tabú porque yo se lo explico mucho a mis alumnas que veo que están en esta línea, creo que es muy importante que sigamos trabajando y concienciando en este tema. Por esta razón, durante estos 4 últimos años, aunque un poco a la sombra de la creación del INEF Pirineus, que gasta mucha energía, hemos iniciado 4 proyectos. Empezamos en 2019 con el proyecto que os presento, en el que no pudimos desarrollar mucho por culpa del COVID, pero empezamos a tomar algunos datos. A continuación, actualmente tengo la suerte de tener una doctoranda, Neus Guinovar, con la que vamos a empezar este estudio, en el que hay 2 partes. Una es la evolución de la práctica deportiva de los deportes de montaña en el Pirineo catalán y aragonés,
y la otra es el tema de cómo afectan en diferentes momentos la toma de, digamos, la ingesta de carbohidratos en diferentes partes del ciclo menstrual. Muy específico, pero esperamos encontrar con la metodología que tenemos planteada, creo que vamos a sacar mucha información que nos va a interesar pues, en temas metabólicos y que no lleguemos pues, a esos déficits que actualmente tenemos mucho más las mujeres que los hombres. Que me sorprendió uno de los pósters en escalada, que era contrario, decía lo contrario y me sorprendió mucho. Cuando hacemos analíticas a hombres o a mujeres, siempre hay un déficit mucho mayor en mujeres que en hombres, mucho. Este estudio de la tríada femenina es conjuntamente con Inés Barcelona, con Marta Carrasco y también el doctorando Neil Piñol, que ayer también presentó una comunicación, Alfredo Urquia y yo misma, en el que estamos estudiando el tema de la tríada femenina y que ayer pues, 3 doctorandos, Fabricio, Neil y Neus, presentaron unos datos excelentes que hicimos en 2020 con 35 corredoras de élite español. Y este es un proyecto ya de redes de más universidades, también vinculado a INEF Barcelona, en la que queremos estudiar también variables de la mujer élite y competición en las carreras por montaña. Solo esto, yo os quería solo presentar que pues desde la inquietud como atleta hemos llegado pues, a intentar crear unos proyectos de investigación y que creemos que el valor divulgativo ya desde la educación en la universidad como más en la base es muy importante para ser conscientes de todo lo que pasa. Así que os animo a mujeres que cuando os pidan colaboración en estudios pues participéis. Muchas gracias. Silvia, tenemos poco tiempo, pero yo creo que sí que alguna pregunta, y si no sabéis que entiendo que todos los que estáis aquí ya os quedáis a cenar, a ver la proyección, algo de refrigerio. Entonces podemos luego pues, coger a los ponentes y hacer alguna pregunta, pero sí que me gustaría que pudierais hacer alguna desde el público, si tenéis alguna. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena a todos los de la mesa. Tengo una pregunta principalmente para Mar y para Arcadi, pero bueno, está abierto a todos. Hemos hablado de la importancia del equipo multidisciplinar y de las características particulares de la mujer y me parece, quizás, como soy madre de 2 niños y he practicado deporte, la importancia del periodo de lactancia y la implicación que tiene en ese equipo multidisciplinar y en esa preparación física y la poca información o las pocas herramientas que tienen. Incluso creo que estas últimas Olimpiadas fue la primera vez que hubo una sala de lactancia, por primera vez en la historia. Ayer también había una compañera que era alpinista, que su máxima preocupación en esa ascensión a un 5000 era dónde meter el sacaleches y qué quito de la mochila para poder mantener esa lactancia prolongada. Entonces, me gustaría que informaseis un poco pues, cuáles indicaciones creéis que son importantes o qué recomendaciones o qué tipo de variantes de entrenamiento cuando la atleta mantiene una lactancia prolongada, que incluso no es el entrenamiento, incluso en competición, que tiene que tener esas adaptaciones. Y nada más, gracias. Bueno, pues la verdad que son temas muy controvertidos y yo creo que dentro de lo que es la salud hormonal, incluso más aislados, ¿no? Porque a veces hablamos de salud hormonal y parece que solo sea el ciclo menstrual, pero luego tenemos la menarquia, el embarazo, la lactancia, la menopausia y estos quedan como relegados ya a un subplano. Lo que hablabas de las salas de lactancia es que incluso se tuvo que luchar, ¿no? Una Carbonell decía como ella tuvo que luchar, no pudo, no le dejaron y cómo es una limitación si de verdad queremos que nuestras atletas sean de élite, sean olímpicas y puedan compaginar todo esto. Entonces, bueno, muy complicado. Por las estructuras sociales, yo creo, pero que cada vez más vamos teniendo mayor conocimiento, aunque parece que se sigue quedando como en evidencia científica más que avanzar a todos los profesionales. Entonces, por dar algo práctico, tener en cuenta que hay que adaptar el contexto a
cada tipo de lactancia es diferente, las demandas, o sea, individualizar otra vez. Hay pacientes que a lo mejor tienen que dar de lactancia cada 2 horas, otras no tienen horarios, otras descansan toda la noche, otras están por la noche, pues hay que hablar y saber qué tipo de lactancia lleva y cómo influye en su vida. Luego saber que es un gasto energético mayor, incrementar el aporte, ¿no? Que muchas veces parece que o es un periodo en el que están bajando la carga de entrenamiento y empiezan a recortar y se quedan como doblemente más cortas, ¿no? Y la influencia que puede tener. Luego, en temas de alimentación, tener muy en cuenta, uno, la transferencia de productos y alimentos que puede haber desde la ingesta materna a la leche materna a la criatura, y luego los requerimientos aumentados que tiene la mujer. Entonces, es, no sé, un tema muy amplio. Pero bueno, tener en cuenta el aumento, el descanso, yo creo que es que no hay 2 lactancias iguales, hay que individualizar, pero sobre todo ese incremento, que muchas veces sí que se habla de que o tienen más hambre o comen más y se intenta recortar. Y yo creo que es uno de los principales factores que a lo mejor cambiando eso, o sea, haciendo pequeñas acciones, tienen mayor impacto. Yo un poco en la línea de Mar te diría que el gasto calórico, sobre todo, de hecho lo que se suele decir es que si quieres recuperar pronto tu peso, da el pecho, y luego sí que te diría muy a nivel práctico dar el pecho antes de entrenar. Es una estrategia muy buena. Y de hecho, por ejemplo, la chica que ponía antes de otra distancia, Jasmine, creo que se llama, Jasmine Peris, pues hay una foto muy chula, de hecho, en esa carrera, de dando el pecho y luego ganando. Entonces sí que depende de cada caso. Por ejemplo, mi mujer da pecho todavía, mi hija está todavía adicta, casi con 3 años, y con 1 añito daba pecho cada 3 minutos y medio prácticamente. Y es cada caso, pero sí que te diría que antes de entrenar, pues dar el pecho es una estrategia y no te puedo decir mucho más. No, yo invito a que hayan investigaciones, ¿no? Por el tema de la suplementación que afecta a la crianza, o el tema de las lesiones, que hay muchísimas lesiones una vez estás haciendo la lactancia prolongada, y simplemente era una llamada de atención a que por favor sigamos investigando a la mujer. Sí. Y no dejemos solo menstruación, menopausia, sino que hay otros periodos maravillosos en los que la mujer también forma parte del deporte y que necesitamos que haya más investigación, y animaros a ello. Muchas gracias. Yo ahí también destacaría una cosa curiosa y que a veces puede llevar mucha confusión, es que durante la lactancia las hormonas cambian y podemos no tener el ciclo menstrual, pero es que es muy diferente a tener una menorrea, ¿no? Que muchas veces puede llevar como mucha confusión, o que una vez se deja la lactancia no se recupere el ciclo y se piense que es por la lactancia, y es que ya estábamos haciendo algo mal incluso durante ese periodo de lactancia, ¿no? Y el riesgo de lesiones o por esos cambios energéticos durante la lactancia, y también por el tipo de hormonas que se tienen, ¿no? Que se incrementan a lo mejor hormonas como la relaxina, que pueden tener menos resistencia en los tejidos musculoligamentosos, pues tener un poco esas consideraciones en cuenta y seguir estudiándolo. Vale, creo una más cortita, porque Pablo me está diciendo que las gambas se enfrían y que os guardéis las preguntas para después de la proyección. No, bueno, yo era ahondar un poco en lo mismo, porque iba a hacer la pregunta también valorando el trabajo multidisciplinar y sobre todo la mirada amplia, y felicitaros porque realmente es necesario el contextualizar cada vez más, individualizar y tener una mirada muy particular de lo que le pasa a los deportistas y a las deportistas, ¿no? Y yo creo que es un poco a la línea. Y a mí solo hablaría un poco de todos, pero me ha gustado muchísimo la mirada como médico de Mar, porque yo en mi trabajo como entrenador me he encontrado médicos muy poco proclives por un tema jerárquico, y no me corto en decirlo, ¿no? Hay veces que el médico tiene unos datos objetivos en hematología, por ejemplo, y me ha pasado a mí, y me ha parado a un deportista que precisamente necesitaba seguir entrenando en los ritmos más bajitos porque lo necesitaba a nivel emocional, ¿no? Un deportista además que luego acabó estando en la selección española de esquí de montaña. Un caso claro, pero me ha gustado mucho el tema de la anamnesis y el profundizar en las cosas más allá de mirar la pantalla del ordenador, que suelen hacer los médicos por falta de tiempo, y profundizar en lo que le pasa al deportista para tomar decisiones. Y bueno, simplemente eso, que me ha encantado esa mirada profunda,
más allá de los datos que te da un análisis de sangre o una prueba de esfuerzo y el debate y el diálogo que yo creo que ha salido aquí bastante. Sí, pues nada, muchas gracias. Y destacar que a veces a los médicos se nos olvida, bueno, a todas las personas, ¿no?, dentro de sus ámbitos, y sobre todo yo que he estado, bueno, yo estoy a medias, en sanidad pública y sanidad privada, médico de familia, médico de urgencias, médico deportivo o, bueno, muchas cosas, en la gestión del tiempo y luego la necesidad de crear esas interrelaciones, ¿no? Porque de la sanidad pública sí que hay una cosa muy buena, que son las sesiones interdisciplinares, las puestas en común de muchos, del oncólogo, el hematólogo, el médico familiar, el internista, pero cuando nos vamos a la parte deportiva, en escalada nos hablaban del caso del CAR, pero es que parece que es algo anecdótico a alto nivel, incluso en equipos de alto rendimiento, teniendo las estructuras, no se comunican entre ellos. Entonces, que tengamos esas estructuras interconectadas y comunicadas es que o sea, me parece que es algo más anecdótico que no es lo habitual y que deberíamos trabajar porque eso pase. Y luego una dicha, pero que sea a todos los niveles de la medicina, es que no hay bioquímica sin clínica. O sea, no podemos ver una analítica sin ver al atleta, sin saber qué buscamos, sin cómo se siente, pero con la bioquímica y con las pruebas de imagen. Entonces, eso es la anamnesis. Eso es la anamnesis con el deportista, con el entrenador, con el fisio. Si no, vamos perdidos. Yo una experiencia que tuve en Nicaragua, es una cosa que tiene que ver con esto, con estudiantes que estaban estudiando medicina, yo estaba haciendo cosas de educación física en prisiones y flipaban con que como no había pruebas objetivas, o sea, no podían hacer radiografías y tal, lo que aprendían de la médica nicaragüense con muchísimo menos medios explorando al paciente y viendo, o sea, y al final tenían que tirar de la intuición y del trabajo más psicológico. Y estas alumnas valoraban ese aprendizaje. Sí. Yo en el medio deportivo, simplemente para hacer un apunte, es que me parece fascinante, bueno, yo vengo del alpinismo, la diferencia, ¿no?, de la medicina de montaña y de rescate, cómo se basa en el entorno y en la persona, en cuando nos ponemos en los datos más científicos técnicos, que eso se va diluyendo, ¿no? Entonces, que en muchas áreas, o sea, aprendemos entre todos. Vale, pues muchas gracias. Disculpad porque seguramente hay más preguntas, pero Pablo y Víctor me han dicho que para la tercera edición tenemos un día entero para estos temas, así que los trataremos. No, y de verdad, muchas gracias a los 4 ponentes por venir y por el esfuerzo. Muchas gracias.